septiembre, terminando el día, los acompañamos en Blue Radio y en Radio.com, y también estamos en Facebook, en Blue Radio Colombia, hablando de educación. Si usted nos escucha y no sabe qué va a pasar, cuándo pueden volver a clase sus hijos, al jardín infantil, al colegio o a la universidad, pues intentamos a esta hora responder esas preguntas, y por eso hemos invitado, como lo digo, también estamos en Facebook, en el Facebook Live, en Blue Radio Colombia, a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien ha estado con nosotros varias veces ya en estos 6 meses de Yo me cuido, yo te cuido. Ministra, buenas noches, como siempre, un gusto tenerla con los oyentes. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias por la oportunidad y aquí en disposición de oír todas esas inquietudes que en este momento son tan importantes para las familias y poderles dar respuesta. Tuvo oportunidad de leer la carta que enviaron la semana pasada, seguramente los rectores, los congresistas que tienen que ver y conocen sobre el asunto de la educación. ¿Qué reflexión le queda luego de las propuestas que hacen? Pues no, yo creo que todas estas comunicaciones se agradecen. Recuerde que yo llevo desde mayo hablando de esto, Ricardo, entonces lo que corrobora es que hemos estado trabajando en el sentido correcto como ministerio, como lo dice la carta, y de pronto da información muy clara para padres de familia, para sociedad en general, que les refuerza las razones por las cuales hay que hacer un regreso progresivo, gradual, seguro, como lo evidencian pues muchos estudios, así que pues son voces que se suman a un trabajo que usted sabe porque me ha dado este espacio varias veces. Venimos desde junio 13, para ser específicos, que publicamos los lineamientos, dando estas comprensiones, que no era un tema de afanar la fecha, pero sí de prepararnos y de abrir la posibilidad para que las familias puedan también elegir un espacio seguro de presencialidad que pueda complementar el trabajo en casa. Es muy importante en toda la estrategia del gobierno nacional y también en los alcaldes y gobernadores la voluntariedad, es decir, aquí todo depende de los papás, en última. Si los papás deciden enviar a los niños al colegio o a los muchachos al colegio, podrían hacerlo, es decir, aquí no hay obligatoriedad para nadie. No, Ricardo, si recuerda que esa ha sido una pregunta reiterada de los oyentes, siempre les aclaraba yo que tenía que ser con el consentimiento de la familia, y ante a lo que pregunta Ricardo, yo diría que aquí tenemos como 3 partes con responsabilidades, claro, importantísimo, los padres, la voluntad, y gobierno nacional y gobiernos locales, hacer todo lo requerido para hacer un alistamiento que permita poder dar este retorno gradual, seguro y progresivo. ¿Por qué hay 2 autopistas diferentes en el regreso a clases, ministra, si me permite la gráfica? ¿Por qué va más rápido la autopista de los colegios privados que la de los colegios públicos? Pues mire, Ricardo, tenemos obviamente distintas experiencias. Ayer podían ver los televidentes en el programa con el presidente justamente casos de colegios públicos, Ricardo. Entonces tenemos en paralelo entidades territoriales que han iniciado con colegios públicos. Le preciso el caso de Antioquia, el caso de Pereira, por ejemplo, y en paralelo también entidades como la ciudad de Medellín o como Chía, que comienzan activando los privados y que están haciendo el alistamiento para el inicio de los públicos. Se encuentra usted como una combinación de casos, al igual que si nos vamos a educación superior, que también presentábamos varias experiencias de universidades públicas y privadas. Sí, hablando precisamente, ministra, yo quisiera compartir con nuestros oyentes y con quienes nos acompañan a esta hora en Facebook experiencias de otras ciudades, no solamente de Bogotá. En Medellín, Camila Carvajal, ese regreso justamente del que estamos hablando con la ministra, en colegios públicos y también en colegios privados. Sobre el retorno a clase, ministra, en el caso del departamento de Antioquia hay 2 grandes diferencias, la de los colegios públicos y los privados. Dijo ya la Secretaría de Educación Departamental que por ahora los colegios públicos no van a regresar a clases. Distinto el panorama con los colegios privados, que poco a poco pues están retornando con ese modelo de presencialidad o de alternancia, pero dependen de la aprobación de protocolos. En el caso de Medellín, la alcaldía ha dicho en las últimas horas que ya hay más de 100 solicitudes de colegios privados para regresar bajo el modelo de alternancia. De esas 100 solicitudes se han aprobado 46, 34 de colegios privados o jardines infantiles, y hay además otras 12 de instituciones técnicas o politécnicas. Eso significa que aprobados los protocolos, paulatinamente pueden regresar a clases quienes hacen parte de los colegios privados. Bueno, solo te precisaría, Ricardo, para los puntos generales que deben tener en cuenta los alcaldes para autorizar ese regreso
Camila Carvajal nos habla de Medellín de 46 aprobaciones de 100 solicitudes. ¿Cuáles son las líneas generales de las condiciones para ese regreso bajo el modelo de alternancia? Correcto, Ricardo, pero precisarle a Camila, quien emitía una noticia que fue de varias semanas atrás, donde decía que en Antioquia ningún colegio público iba a iniciar este semestre. Contarle a Camila que ya tenemos los municipios de Andes, los municipios de Bolívar y los municipios de Jardín con instituciones educativas públicas activadas. Era solo para precisar. Y con respecto a la pregunta que me hace Ricardo, ¿cuáles son las variables? Bueno, la primera, que es una variable transversal, Ricardo, y es la evolución de la pandemia. Si estamos hablando de una ciudad, en sus localidades, en las comunidades, para tener claro cómo avanza el tema en materia de salud. La segunda, que la institución haya definido como su diagnóstico, tanto infraestructura física, número de alumnos, número de estudiantes, tener clara la información de comorbilidades en general de la comunidad académica, haber hecho las compras requeridas para los protocolos. Recuerda, Ricardo, que como gobierno ya giramos 92.000 millones a las secretarías de educación, en el caso de los colegios públicos, para hacer las compras iniciales de los protocolos. Y tercero, tener ya como el cronograma académico que pueda, Ricardo, justificar, porque no es solamente una división de X niños van, otros no van, sino cómo académicamente se logra intercalar el proceso presencial y el proceso en casa. Y finalizaría con otra condición que es bien importante, sobre todo en las grandes ciudades, coordinar obviamente toda la estrategia de transporte y de horarios, porque tiene que ver con cómo se dinamiza la ciudad, horas pico y demás. Ahí he tratado de hacer un resumen de los elementos más claves de este proceso. Sí, son una cantidad de variables que deben encajar, sobre todo en las grandes ciudades, que son tal vez las más difíciles. Ministra, ¿el 35% del aforo de los colegios y de los salones es un número estándar que entrega el gobierno? Se lo pregunto porque en Bogotá, digamos, eso es lo que se está utilizando. ¿Hay algún número mágico, si me permite la palabra, para saber cuál es el porcentaje máximo de regreso presencial en los colegios bajo el modelo de alternancia? En el caso de educación superior, Ricardo, se ha trabajado en general un porcentaje entre 25, 30, 35, es como el punto donde oscila. En los casos de educación preescolar y básica y media, como usted menciona el ejemplo, Bogotá dio 35, depende mucho, pues obviamente de las infraestructuras, del tamaño y de lo que sea como el grupo de estudiantes que van a estar circulando dependiendo de los días de la semana. Entonces no es exactamente igual pues el número que cada ciudad va a permitir. Lo importante, como lo dice el ministro de Salud, es que este mínimo de aforo permita dar todas las garantías de distanciamiento social y que no genere, pues, digamos, un impacto negativo en la ciudad con todo lo que es el tránsito diario y las políticas de salud pública. Nos pregunta Sandra Sánchez, ministra, ¿hay algunas condiciones mínimas de bioseguridad desde el gobierno nacional para que cumplan los niños, los profesores que regresan a clases? Sí, Ricardo, en los lineamientos hay 12 anexos. Allí encontramos desde transporte escolar, alimentación, tamaño de los salones, adquisición de los elementos del protocolo. Está el anexo para los profesores, obviamente, porque tenemos que dar las medidas de garantías a toda la comunidad educativa. Y esto con base en las prescripciones de salud. Sí. ¿Qué pasa con los docentes en los colegios públicos, ministra? ¿Ha habido un contrapunteo con el FECODE en todo el país, con la ADE, por ejemplo, en Bogotá? Porque ellos dicen que no están dadas las condiciones para el regreso presencial. ¿Se ha logrado avanzar hacia algún tipo de acuerdo con ellos? Mire, Ricardo, yo creo que han sido muchos los espacios y seguirán, porque creo que el diálogo con los maestros siempre tiene que estar allí presente. Y creo que ahora hay muchísima más información de corte científico, Ricardo, sobre el por qué volver, sobre cómo minimizar los riesgos. Y lo que les hemos dicho a ellos es que, claro, no es un dilema entre la salud y el entorno educativo, es lograr hacer una buena conjunción que proteja además a todos los miembros de la comunidad educativa, pero que devuelva, Ricardo, esos espacios de presencialidad en el momento indicado que son tan importantes. Usted ha visto que además de los indicadores que tienen que ver con temas de contagio y demás que desmitifican de pronto alguna información que inicialmente se había puesto sobre la mesa, también están los impactos en el tema de salud mental y el proceso emocional, que ha dejado ver que todos debemos hacer un esfuerzo con todos los cuidados hacia los maestros, pero hacer un esfuerzo por ir generando un proceso progresivo y gradual de retorno. ¿Qué dicen los estudios internacionales sobre la posibilidad de contagios en los colegios? Mira, Ricardo, hay evidencias de los países donde ya se ha iniciado un proceso de retorno. Le doy un caso como el francés, que usted sabe que inició el proceso de retorno desde mayo 11, una primera etapa, luego tuvieron vacaciones y la semana pasada retornaron.
básicamente de lecciones, decía el señor ministro, muy importante la información muy detallada de la familia. Y Ricardo hacía un énfasis al comienzo del programa que por eso pues esta es una decisión muy consensuada con las familias para entender todos los temas de comorbilidades, los miembros del hogar, que esto era pues supremamente decisivo. Segundo factor que resaltan, tener un muy buen protocolo en los casos que se dé un contagio, cómo identificarlo, cómo generar todo el cerco epidemiológico y demás. Y tercero, un trabajo académico muy interesante que han hecho para, dado que estamos retornando progresivamente, que esos momentos presenciales sean los momentos donde más aporten al aprendizaje de acuerdo a las áreas, para que lo otro se pueda hacer en casa y permitir pues que los estudiantes puedan tener este proceso. Usted este proceso de retorno no solamente en países europeos, también los ve en países pues, de Norteamérica. Ya América Latina comienza procesos de retorno. ¿Sabe usted que Uruguay ya tiene totalmente el proceso educativo de modelo de alternancia reactivado? Duraron más o menos, Ricardo, 4 meses, haciéndolo gradualmente mientras evolucionaba todo el tema de la pandemia. Y en países como Ecuador, como Perú, están reactivando todo lo referido a educación rural, también progresivamente, lentamente, pero con todos los protocolos. Entonces, lo que estamos haciendo además, Ricardo, es que creamos un comité científico. Usted sabe que el ministro de Salud tiene un comité para la política nacional. Con el apoyo de él logramos uno específicamente para educación, donde se encuentra obviamente la Sociedad Colombiana de Pediatría y médicos de las distintas áreas del conocimiento, también infectología y demás, y con ellos vamos a iniciar, Ricardo, muchos espacios de conversación con padres de familia, con maestros, porque creemos que sobre todo de ellos, de la voz de los expertos en el campo de salud y de salud pública, pues pueden dar información que vaya construyendo confianza. Estuve justamente con ellos en una reunión con la Sociedad Colombiana de Pediatría, que tuvo muchos padres asistentes la semana pasada, y creo que fue interesante. Ellos me están colaborando armando un repositorio de información que esperamos poderlo compartir muy pronto desde la página del ministerio, con todos los papers y estudios detallados por cada experiencia que les puedan permitir a los padres y a los maestros, obviamente, ver cuáles son las lecciones aprendidas y las mejores recomendaciones para este proceso. Una gran noticia, tener ese repositorio, ese punto en el que se pueda consultar información científica sobre los efectos y sobre mitos y verdades frente a ese regreso a clases, ministra. Y sobre eso quiero preguntarle, ¿cuáles son los últimos estudios que usted ha visto sobre los efectos en la salud mental y la salud emocional de niños y de los jóvenes por cuenta de esta parálisis? Ya vamos para 6 meses con clases virtuales, perdiéndose una cantidad de elementos también fundamentales para el desarrollo, compartir, estar en sociedad, muchas cosas que no son solamente lo académico. De acuerdo, Ricardo. Creo que me imagino que muchos colombianos pudieron escuchar una intervención del doctor Eslava, justamente mirando temas de impacto socioemocional y de salud mental. También se encuentran cifras importantes que comparte la directora y los científicos del Instituto Nacional de Salud, que son también importantes a tener en cuenta. Y salía recientemente también un estudio de la Universidad de Antioquia de por qué entre todos, con corresponsabilidad, generar un proceso que permitiera regresar a las aulas. Y en este estudio también pues se hacía mención a que no se debía solamente valorar un tipo de factores, no eran solamente los aprendizajes asociados a lectura, matemáticas y ciencias, sino cómo lograr también un equilibrio a nivel emocional. Y así pues encuentran ustedes muchos más, no solo de Colombia, sino de otros países, porque creo que esta es como la actual reflexión. Cómo lograr, obviamente, cuidar lo que más importa a toda la familia colombiana, los niños, los jóvenes, en espacios que tengan las garantías, pero cómo no olvidar que, como usted bien dice, ya han pasado cerca de 6 meses y hay otras variables que comienzan a tener una afectación que no podemos descuidar y que entre todos tenemos que tener que ir abordando. Paula Pérez nos dice, vivimos con mi mamá, es decir, con la abuelita de su hijo, que tiene 70 años y tiene comorbilidades. ¿Es recomendable que la mande al colegio? Esos son el ejemplo de casos, Ricardo, donde el niño debe estar en casa y es la información clave para darle al colegio. ¿Por qué? Porque el niño vive en este momento con un paciente mayor de 70 y con comorbilidades. Y justamente ahí también tenemos un desafío, Ricardo, y lo hablaban varias secretarias de educación en este tema de aprobar los protocolos a las instituciones, y es no solo cómo garantizarles que quien vayan al espacio físico tenga las condiciones, sino quien por razones como la que usted me menciona, tengan que quedarse en casa y les tengan también que generar la posibilidad de que puedan continuar estudiando en casa, tener, digamos, esos 2 desafíos que son las apuestas que tenemos que garantizar. Es decir, para ser absolutamente claros,
En los hogares en los que hay mayores de 70 años con enfermedades de base, lo recomendable sería que los niños se mantengan en clases virtuales. Sí, los expertos en salud es una de las primeras recomendaciones que hacen y por eso mencionaba de la experiencia francesa, Ricardo, tener muy buena información de la familia, del núcleo familiar y de las variables asociadas a salud. Claro, fíjese que hay voces que dicen es increíble que en algunos puntos del país, en algunas ciudades, se hayan reactivado primero, por ejemplo, restaurantes u otras actividades y no hayan vuelto a los colegios, que son mucho más importantes. En Cali volvieron primero las fiestas, de alguna manera, las abuelulos, como las... Pero ya sí es una noticia, el regreso paulatino con todos los cuidados de los colegios. Hugo Mario, desde Cali, ¿cómo es la experiencia en la capital del Valle? En Cali, el próximo 28 de septiembre, los colegios privados van a comenzar con los planes piloto para el regreso de los estudiantes a clases, los estudiantes de preescolar, primaria y media. Los colegios privados que en Cali en su mayoría pertenecen al calendario B le van a apostar a la alternancia educativa, es decir, los estudiantes recibirán unos días clases presenciales y otros días clases virtuales. En un salón de clases solamente podrá estar el 20% de los estudiantes. Las mesas de trabajo estarán siempre distanciadas y el distanciamiento entre los alumnos también debe mantenerse en los espacios de trabajo. Todos los días habrá toma de temperatura al ingreso y a la salida de los planteles educativos. Los colegios públicos de Cali por ahora van a continuar con clases virtuales. Mientras tanto, ya algunas universidades comenzaron con la alternancia. La prioridad en las universidades se le está dando a los estudiantes que requieren de ver materias prácticas para que hagan presencialidad en las aulas de clases. Fíjese, ministra, que en Cali, por ejemplo, el porcentaje de ocupación de los salones en los colegios será del 20%, es distinto a lo que pasa en Bogotá, en donde está habilitado un poquito más, ¿no? El 35%. Cada alcalde con la autoridad de salud determina cuál es el monto máximo. De acuerdo, Ricardo, porque además tienen que revisar cómo está la infraestructura educativa y eso también le da a usted las posibilidades de definir esos porcentajes. Y tal como decía el compañero que está dando la noticia desde Cali, en universidades en general, que no hemos todavía tocado el tema, es muy importante dar prioridad en estos procesos de alternancia a lo que son prácticas. En el ejercicio de formación, los espacios que requieren para complementar toda la parte teórica y académica que pueden ver en casa, que lo puedan hacer bajo el modelo de alternancia. Aprovecho para preguntarle, ministra, por los más pequeñitos y por los más grandes. En los colegios ya tenemos una claridad sobre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, pero ¿qué va a ocurrir en el regreso a los jardines infantiles? Bueno, usted sabe, Ricardo, que el lineamiento que expedimos cobija desde jardines hasta colegios en media, entonces también pues queremos que se haga toda la preparación en las entidades territoriales para poder habilitarlo. Obviamente, como usted menciona, pues por edades pues son distintas las medidas y también como los requerimientos que se tienen. Nosotros construimos un anexo que es para los mayores de 2 años, o sea, de 2 años en adelante, lo construimos con el ICBF, con la Consejería de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Salud. Sí, pero ¿hay algún protocolo adicional para los más pequeñitos? Porque imagínese usted si será difícil, bueno, si es difícil entre los adultos, que podríamos, personas que tenemos que tener clara toda la parafernalia. Con un niño de 2 años, ¿cómo se maneja el tema de la bioseguridad? Es complicado. De acuerdo, es más retador, pero específicamente la Sociedad Colombiana de Pediatría ya está pues analizando, incluso con experiencias de otros países, para diferenciar la como reglamentación, si se puede decir así, de uso de tapabocas o no en menores. Hay distintas corrientes, mirábamos en la reunión del día de ayer como algunos países hablan del uso permanente del tapabocas a partir de los 11 años, otros lo tienen a partir de los 6 años. Yo creo que es parte de los temas donde pues vamos a tener todo el apoyo de la sociedad de pediatría y de los demás miembros del comité científico para poder apoyar a las regiones. Se me olvidaba mencionar, Ricardo, que además del repositorio que vamos a compartir con toda esta información, vamos a tener, por decirlo así, como una mesa de ayuda técnica de las secretarías de educación para valorar pues distintos temas y preguntas que surgen si usted está hablando en Cali o si de pronto está hablando en el Atlántico, por ejemplo, con condiciones climáticas distintas y demás, y poder dar el apoyo requerido para la implementación de los protocolos. ¿Y qué pasa con los más grandes, ministra, con las universidades?
Bueno, las universidades, usted sabe, Ricardo, que desde junio y julio venían implementando la primera etapa de lo que eran los laboratorios requeridos para culminar el semestre anterior. Eso sirvió mucho para que las universidades no solo tuvieran un protocolo teórico, sino ya tuvieran que implementarlo y se prepararan para lograr mejorar también su capacidad tecnológica de quienes están y continuarán conectados o trabajando en casa y de quienes asisten. Presentábamos la semana anterior, por ejemplo, Ricardo, casos de AFID o de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Ayer presentábamos la Javeriana de Cali, presentamos la Universidad de Antioquia también en Medellín, todas y cada una contando, obviamente acorde a las áreas del conocimiento que trabajan, a la ciudad, si están en zonas rurales o en zonas urbanas, cómo tienen que lograr coordinarse con la autoridad local. Y le decía que más o menos hablaban de unos aforos entre 20 y 30%, y sobre todo van a hacer mucho énfasis en que estas puedan ser prácticas asociadas a carreras que requieren estos espacios y que para ello se pueda hacer allí la alternancia en estas carreras. Voy a Barranquilla, Daniela Mora, ¿cómo está el regreso a clases? Un poquito más demorado que en las otras ciudades que hemos escuchado, ¿no? Hola Ricardo, en Barranquilla y el Atlántico, cuando la ciudad y el departamento enfrentaban la época más dura de la pandemia, se definió que los colegios oficiales no regresarían a clases en lo que resta del año, que podrían hacerlo a partir del 2021, pero teniendo en cuenta las condiciones sanitarias. En cuanto a los colegios privados, el distrito dejó abierta la posibilidad de que estas instituciones presenten sus protocolos de bioseguridad, pero por supuesto bajo el visto bueno de los padres, quienes finalmente tienen la responsabilidad de decidir si envían o no a sus hijos nuevamente a las aulas de clase. Se ha contemplado un modelo de alternancia entre clases virtuales y clases presenciales, pero hasta el momento ningún colegio privado de nuestra ciudad está autorizado para operar presencialmente. En cuanto a las universidades, la única que ha regresado a clases de manera presencial es la Universidad de la Costa bajo un modelo de alternancia por días. Se espera que a partir de la próxima semana lo haga también la Universidad Metropolitana y mientras tanto la Universidad del Atlántico con sus 20.000 estudiantes definió continuar en lo que resta del 2020 bajo el modelo de educación virtual. Barranquilla, que tuvo un pico de la pandemia bastante complicado. No sé, ministra, si le han dicho tal vez que puede haber algún cambio en Barranquilla frente al regreso a clases, no hasta el año entrante, sino de pronto este año, viendo que de manera drástica en las últimas semanas. Correcto, Ricardo. Justamente estábamos con el presidente en visita en Barranquilla el fin de semana anterior, pues revisando con los colegas ministros diversos temas, pero en mi caso reunida con las dos secretarias de Educación, porque como usted bien dice, cambiaron las condiciones de ese momento tan difícil que se vivió y están ellas justamente trabajando en la revisión de los protocolos, Ricardo, para poder iniciar pilotos, que pues ya cada una de ellas, tanto la secretaria del distrito como la secretaria del departamento irán informando, pero ya hay una apertura, entendiendo obviamente, como dice usted, que cambió la situación y que ellas venían muy juiciosas adelantando unos pilotos en cuanto a definir el protocolo, no implementarlo, sino definir el protocolo. Estamos dando asistencia técnica para revisarlo, para poder dar un paso adelante en lo que sean los pilotos. Entonces estamos trabajando en ello. Pero eso es una gran noticia, ministra, que nos da usted. ¿Es posible que este año haya pilotos y haya eventualmente regreso bajo modelo de alternancia a Barranquilla del Atlántico por parte de los niños y jóvenes a los colegios? Sí, Ricardo, lo estamos trabajando. Obviamente no le puedo dar acá una fecha porque, como usted sabe, lo define la autoridad territorial, pero hay toda la disposición, tanto de la gobernación como de la alcaldía, de ir avanzando, de no dejar pues el tema totalmente postergado, sino dado que por fortuna cambiaron las condiciones de la pandemia, encontrar las posibilidades para hacer estos pilotos. Sí, tendría sentido mantenerse en la misma realidad de hace un mes o 2 meses cuando estábamos en una situación muy difícil. Pero vuelvo a Barranquilla para concluir las preguntas de la gente en las ciudades. Y comienzo en Barranquilla, Daniela Mora. Señora ministra, aunque el foco de atención en este tema son los estudiantes, ¿están capacitados los profesores para dictar de manera indefinida sus clases bajo la modalidad virtual? Bueno, tú has hecho la pregunta que es como el gran desafío a todos los sistemas educativos, no solo en Colombia. Yo creo que los maestros han hecho un esfuerzo enorme en una coyuntura no esperada para responder con distintos formatos, llámese educación a distancia, radio, televisión o portales y espacios digitales. Pero definitivamente yo creo que al hablar de alternancia lo que estamos poniendo de presente es cómo lograr combinar, porque definitivamente la presencialidad agrega mucho en la formación de los niños y los jóvenes. Así que lo que desde el ministerio, digamos, tenemos en cuanto a formación de maestros, si bien tenemos toda la formación posgradual
fueron más de 44.000 millones. También tenemos un proyecto que se denomina Contacto Maestro, que ellos tienen acceso por el teléfono o por la tableta para estar muy cerca de ellos, en mentorías, acompañamiento en liderazgo, uso de tecnologías, y yo lo tomaría más bien es por un lado, Ricardo, de una consecuencia que puede ser positiva para el sistema, y es como esto agilizó, si se puede denominar así, el desarrollo de competencias digitales de los maestros y poder tener competencias para trabajar en distintos formatos, no solamente la presencialidad, que eso termina también siendo muy positivo para estar en contacto muy directo con familias, con estudiantes y poder también hacer un proceso de seguimiento y de mentoría, porque yo creo que luego de todos estos meses tenemos retos en materia de deserción, tenemos que acompañar cómo lograr que los chicos que han salido del sistema vuelvan a la escuela. Tendremos retos a nivel de aprendizajes, porque definitivamente cambió el modelo y no logramos el mismo avance que en metodologías tradicionales. Y tercero, lo que Ricardo ha mencionado mucho en este programa, y es la afectación socioemocional, la afectación también de salud mental que no podemos perder de vista. Desde Medellín, Camila, la pregunta para la ministra. Ministra, en el caso del departamento de Antioquia se habló mucho de la infraestructura, de la condición de los colegios para que los estudiantes pudieran regresar. La lista era de más de 200 colegios sin agua potable, otros con problemas en los baños, otros rectores decían que había problemas en los techos, en los pupitres o en los escritorios. En estos casi 6 meses sin alumnos en los salones, ¿cómo se resolvió el problema de infraestructura para garantizar que si vuelven a clase, pues haya agua potable, haya unas condiciones mínimas de infraestructura? ¿Qué pasó con eso? Bueno, en las entidades territoriales estamos haciendo esfuerzos de diversa índole. Iniciamos una línea de mejoramientos rurales, son más de 689 proyectos en todo el país. Se hizo también una alianza con la Unidad de Gestión del Riesgo para temas de provisión de agua, más inversiones muy importantes que están haciendo también alcaldes y gobernadores justamente con el tema de agua y en general con temas de mejoramientos para la adecuación y para poder pues poner en marcha con los recursos que hemos dado para los protocolos de bioseguridad que estén estos conjugados con condiciones de infraestructura que lo permitan. Ministra, la última pregunta desde Cali, Hugo Mario. Señora ministra, le pregunto desde Cali, ¿qué va a pasar con los programas de intercambio y con los programas de becas para estudiantes colombianos en universidades extranjeras mientras continuemos en medio de esta pandemia? Bueno, yo creo que todas las instituciones a nivel internacional han encontrado un primer camino a través de la virtualidad para poder continuar con procesos donde ya estudiantes habían aplicado. Y obviamente si la pregunta ya se refiere específicamente al desplazamiento físico, como lo ha dicho la señora ministra de Transporte, pues vienen etapas. Ustedes saben que ya se abrió operación de algunas rutas locales. Se analizarán las condiciones para poder realizar rutas internacionales y como ella también siempre lo ha dicho, pues también depende de que el país al cual se dirige el estudiante esté en ese momento aceptando el ingreso de colombianos. Entonces son muchas variables hasta el momento de poder definirte la presencialidad de esos estudiantes. Por ahora están conectados con los programas de manera virtual o a distancia, como han hecho en general todas las universidades. Así es, y eventualmente pueden utilizar vuelos humanitarios si hay acceso a los países. Ministra de Educación, María Victoria Angulo, buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado hoy miércoles en Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Mil gracias, Ricardo, y un saludo a todos quienes nos acompañaron. No se vaya, ya llega la nube y luego Mesa Blue aquí en Blue Radio.